Nunca pensé que volvería a esa casa. Ni siquiera creí tener el valor de mirarla otra vez después de tantos años, pero allí estaba, recortada contra el cielo gris, aferrada al borde del acantilado como si se negara a caer al mar que rugía bajo sus cimientos. La casa donde pasé mi infancia. La casa donde todo cambió para siempre. El viento me golpeaba con un frío que me atravesaba los huesos, y sin embargo, mi cuerpo temblaba más de recuerdos que de frío. Tenía 20 años sin poner un pie aquí. 20 años de huir, de fingir que los fantasmas no me perseguían cada noche en sueños. Y ahora estaba de vuelta, sola, con una maleta pequeña y un corazón cargado de miedo. Caminé hasta la puerta. La madera estaba hinchada por la humedad, y el candado oxidado colgaba inútilmente, roto hacía mucho tiempo. Empujé con cuidado. El crujido fue un gemido prolongado, como si la casa me reconociera y se quejara de mi regreso. Adentro, el aire olía a polvo y a sal. Todo estaba cubierto por sábanas viejas, fantasmas de tela que se movían con la corriente helada. Caminé por el pasillo principal, y cada paso resonaba con eco, despertando memorias que había tratado de enterrar. Me detuve frente al espejo del vestíbulo. Rajado en una esquina, reflejaba mi rostro cansado, mis ojos ojerosos, y, por un instante, lo juro, vi algo detrás de mí, una sombra difusa, como si alguien hubiera pasado corriendo por el pasillo. Giré de golpe, pero no había nada. Solo silencio. Tragué saliva y seguí avanzando. Entré en lo que había sido la sala. Allí, el reloj de péndulo seguía colgado en la pared, detenido exactamente en la misma hora en que todo sucedió, las 3:17. A esa hora exacta, mi hermano desapareció. El recuerdo me atravesó como un cuchillo. Tenía 10 años cuando ocurrió. Mi hermano mayor, Samuel, jugaba conmigo en la sala. Mamá había salido a comprar víveres, y papá estaba en su estudio. Recuerdo el sonido del viento, el golpe de una ventana abierta, y luego, un grito. Corrí detrás de Samuel, lo vi adentrarse en el pasillo oscuro, y después, nada. Nunca volvió. Nadie volvió a verlo. Las autoridades buscaron durante semanas. Dijeron que quizá había caído al mar. Pero no había cuerpo, no había pruebas. Solo mi voz de niña, repitiendo que lo había visto entrar al pasillo, un pasillo que terminaba en una pared. Nadie me creyó. Nadie, excepto la casa. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la opresión en mi pecho. Vine aquí por una razón, la muerte reciente de mi padre. En su testamento, me había dejado esta casa maldita, junto con una sola frase escrita en su puño tembloroso: perdóname. La respuesta está dentro. Me senté en la polvorienta butaca de la sala, con el sonido del mar golpeando los acantilados bajo mis pies. Cerré los ojos. Sentí el peso de la herencia, no solo la material, sino la invisible, la que me había perseguido siempre. Y entonces lo escuché. Una voz. Leve, susurrante, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca. Hermana. Abrí los ojos de golpe. El reloj seguía detenido en las 3:17. Y, desde el pasillo oscuro, vi un resplandor débil, como si alguien llevara una lámpara encendida. Me levanté, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada parte de mí decía que no debía avanzar, pero mis pies se movieron solos, atraídos por ese murmullo, por esa voz que me llamaba, que me había estado llamando desde hacía 20 años. Hermana, ven. El eco me envolvía, se mezclaba con el rugido del mar y con mis propios recuerdos quebrados. Di un paso hacia el pasillo, y luego otro, y otro más, hasta que la oscuridad me tragó por completo. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Cada paso retumbaba contra las paredes, y mis propios latidos eran tan fuertes que sentía que iban a delatarme. El resplandor al fondo titilaba, a veces más brillante, a veces casi apagándose, como si me desafiara a alcanzarlo. El aire se volvió más frío. Mis manos temblaban, y el eco de aquella voz infantil, esa palabra repetida, hermana, se mezclaba con la memoria de la última vez que vi a Samuel. Tenía 12 años, la sonrisa rota a medio gesto y los ojos claros llenos de vida. Lo perdí en un instante. 20 años después, lo escuchaba otra vez como si el tiempo no hubiera pasado. De pronto, el resplandor desapareció. Me detuve en seco. Frente a mí no había nada, solo la pared de siempre, el final absurdo de ese pasillo sin salida. Tragué saliva y acerqué la mano a la superficie. La pintura estaba descascarada, áspera. La palpé con las yemas de los dedos, hasta que noté algo extraño, una ranura vertical. Mi corazón dio un vuelco. Presioné. La pared cedió con un chirrido largo, revelando una puerta oculta que giró lentamente hacia adentro.
Un olor a encierro, humedad y tierra me golpeó de lleno. Encendí mi linterna, había traído una, aunque nunca imaginé usarla tan pronto, y el haz iluminó una escalera estrecha, descendiendo hacia las entrañas de la casa. El aire allí era denso, pesado, como si nunca hubiera sido respirado. Hermana, la voz otra vez. No venía de arriba ni de abajo, parecía susurrada desde las mismas paredes. Tragué saliva y bajé. Cada peldaño crujía bajo mi peso, y el eco multiplicaba los sonidos hasta que parecía que alguien más bajaba conmigo. A cada paso, mi miedo se mezclaba con una certeza inquebrantable. Samuel me esperaba. Al llegar al final de la escalera, la linterna iluminó un pasillo subterráneo. Estaba revestido de piedra húmeda, con raíces atravesando las grietas. Había marcas en las paredes, símbolos extraños tallados con torpeza, como dibujos infantiles mezclados con garabatos ininteligibles. Reconocí uno de inmediato, un sol con 3 líneas. El mismo que Samuel dibujaba en sus cuadernos cuando éramos niños. Dios mío, susurré, y las lágrimas me nublaron la vista. Avancé. El pasillo parecía interminable. Cada tanto, escuchaba gotas caer en la oscuridad, o un roce como de uñas rascando la piedra. Mi respiración era un jadeo irregular. De repente, vi algo en el suelo. Me agaché y lo tomé con manos temblorosas. Era un cochecito de metal, oxidado, pero aún reconocible. Uno de los juguetes favoritos de Samuel. Lo apreté contra mi pecho, como si así pudiera volver a abrazarlo. El pasillo terminó en una puerta baja de madera, cubierta de cadenas oxidadas. Al acercarme, escuché un sonido del otro lado. Una respiración. Lenta, pesada. Hermana, otra vez la voz, ahora más clara. El corazón me golpeaba contra las costillas. Acerqué la linterna. Las cadenas parecían débiles, corroídas por el tiempo. Extendí la mano, pero me detuve. Una parte de mí gritaba que no debía abrir, que había algo más allá que no debía ver. Y entonces la escuché, la risa de un niño. Ligera, dulce, idéntica a la de Samuel cuando jugábamos en la playa. Las lágrimas me rodaron por las mejillas. Samuel, murmuré. Tomé una piedra del suelo y golpeé las cadenas. 1, 2, 3 veces. El metal se rompió con un sonido seco, y la puerta cedió lentamente. El chirrido se mezcló con el rugido del mar en la distancia, como si todo el mundo se estremeciera. Al otro lado, la linterna iluminó una sala amplia, subterránea, con paredes cubiertas de dibujos infantiles, soles, barcos, casas torcidas. Y en el centro, una pequeña cama de hierro, oxidada, con sábanas viejas y una muñeca sin ojos encima. El aire se heló. Mi pecho se cerró. Porque en medio de esa habitación, entre sombras, vi una silueta pequeña, inmóvil. Un niño, de pie, mirándome. No respiraba. No pestañeaba. Solo estaba allí, esperándome. Y entonces habló, con la misma voz de mi hermano, con la misma dulzura que recordaba. Tardaste demasiado, hermana. Por un instante sentí que el aire me abandonaba, que mi propio corazón se detenía. La silueta de aquel niño estaba allí, quieta, como si hubiera estado esperándome desde hace 20 años. La linterna temblaba en mi mano, lanzando destellos sobre sus rasgos, un rostro pálido, casi traslúcido, unos ojos enormes que brillaban como agua bajo la luz. ¿Samuel? Mi voz se quebró. El niño ladeó la cabeza, como lo hacía él cuando no entendía algo. Esa mirada inquisitiva, dulce y triste a la vez, era idéntica a la de mi hermano. Y, sin embargo, había algo antinatural en él, la quietud de su cuerpo, la forma en que su sombra no coincidía con sus movimientos. Hermana, susurró otra vez. ¿Viniste por mí? Las lágrimas me ardieron en los ojos. Di un paso adelante, aunque cada fibra de mi cuerpo me suplicaba que me detuviera. He buscado respuestas toda mi vida, dije con voz rota. Si eres tú, si de verdad eres tú, dime qué pasó aquella noche. La figura sonrió levemente, pero no era la sonrisa radiante de mis recuerdos, era más bien una mueca cansada, torcida, como si hubiera olvidado cómo sonreír. Me quedé aquí abajo, contestó. Papá lo decidió. Mis piernas flaquearon. El frío que sentí entonces fue diferente, más profundo que cualquier otro, un frío hecho de revelación. ¿Papá? Repetí, apenas capaz de articularlo. El niño asintió. Él me dijo que tenía que quedarme, que yo era necesario, que la casa lo pedía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Durante años, había pensado que la tragedia había sido un accidente, un capricho del mar o del destino. Pero mi propio padre,
¿El mismo hombre que me abrazaba cada noche, que me consolaba cuando lloraba por Samuel? Me llevé las manos al rostro, temblando. No, no, eso no puede ser verdad. El niño dio un paso hacia mí, y la linterna reveló que no había huellas en el suelo bajo sus pies. Me dejó aquí con ellos, susurró. ¿Ellos? Pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. El eco respondió antes que él. Un roce, un murmullo. Sentí que la habitación respiraba. Las paredes cubiertas de dibujos parecían moverse, como si las figuras se retorcieran bajo la luz. El sol dibujado se deformó hasta convertirse en un ojo, los barcos se hundieron entre líneas torcidas, y las casas parecían arder. El niño señaló hacia las sombras del rincón. Ellos nunca me dejaron solo. Giré la linterna. Al principio no vi nada. Y luego lo noté, formas oscuras pegadas a las paredes, alargadas, imposibles de definir. No tenían cuerpo, pero se estiraban como raíces que vibraban con cada palabra del niño. El aire se volvió sofocante. Cada respiración era un esfuerzo. Samuel, murmuré, tenemos que salir de aquí. Yo te sacaré, yo. Él negó suavemente con la cabeza. No puedo. Yo ya no pertenezco arriba. El golpe de aquellas palabras me dejó sin aliento. Quise correr hacia él, abrazarlo, arrancarlo de ese lugar, pero mis piernas se paralizaron. Y entonces escuché otra voz, distinta, más grave, más cercana a la de mi padre. Él tenía razón, retumbó desde la oscuridad. La casa reclama lo que es suyo. Giré bruscamente, y la linterna iluminó otra figura que emergía de las sombras. No era mi padre tal como lo recordaba en vida, sino una versión más alta, más rígida, con el rostro desfigurado por el dolor y los ojos vacíos como pozos. Papá, mi voz se quebró en un sollozo. Yo no lo elegí, dijo aquella cosa con su voz. La casa lo pidió, y yo obedecí. Sentí que la realidad se resquebrajaba, que todo lo que creí durante años se desmoronaba como las piedras del acantilado. Mi padre no había sido víctima de la casa, había sido cómplice. Retrocedí tambaleante, la linterna resbaló de mi mano y rodó por el suelo, proyectando sombras desquiciadas en las paredes. El niño me miraba con ojos suplicantes, y detrás de él, las figuras oscuras se agitaron como si despertaran de un sueño profundo. El aire vibró. Un estruendo recorrió los muros de la casa, como un lamento milenario que salía de sus entrañas. Y en medio de ese caos, escuché otra vez a mi hermano, con voz rota, quebrada. Hermana, si te quedas, ya nunca podrás marcharte. El mundo a mi alrededor parecía resquebrajarse. Las paredes respiraban, los dibujos se agitaban como si fueran carne viva, y mi hermano, mi pequeño Samuel, me miraba con esos ojos que mezclaban ternura y condena. El eco de la voz de mi padre retumbaba en cada rincón. Yo obedecí, yo no tuve elección. Caí de rodillas. Mis manos se hundieron en el polvo y la humedad, y un grito ahogado escapó de mi pecho. ¡Mentira!, rugí. ¡Mentira! Tú eras fuerte, tú eras el adulto, tú debías protegerlo. La figura de mi padre se sacudió, como si mis palabras lo desgarraran. Su rostro se deformó en una mueca de dolor y furia. ¿Crees que no luché?, vociferó. La casa ya lo había marcado, desde antes de que naciera. El eco de esas palabras fue como un cuchillo. ¿Qué estás diciendo? Entonces lo vi. En una de las paredes, entre los dibujos infantiles, apareció un símbolo que nunca había notado antes, un círculo negro atravesado por 3 líneas. Y en mi memoria se abrió un vacío. Mi madre, embarazada de Samuel, quejándose de pesadillas, de voces en la casa. Los médicos nunca hallaron explicación. Yo tenía apenas 6 años y recuerdo haberla visto llorar en la cocina, murmurando, «La casa lo quiere, la casa lo eligió». Me estremecí hasta los huesos. «No», susurré. «Eso no puede ser». Samuel dio un paso hacia mí. Su voz, ahora más grave que antes, se quebró como un cristal. «Hermana, yo no quería quedarme. Yo gritaba, yo lloraba, pero papá me encerró. Él me entregó». El suelo tembló bajo mis rodillas. Las sombras de la habitación se agitaron violentamente, avanzando hacia nosotros como tentáculos que buscaban envolverme. El pánico me paralizó, pero al mismo tiempo, una furia ancestral se encendió en mí. No me van a quitar lo que queda de él. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Tomé la linterna caída y la apunté contra aquellas formas negras. La luz titiló, débil, pero suficiente para detenerlas unos segundos. El chirrido que lanzaron fue insoportable, un lamento que desgarró mis oídos.
Mi padre se retorció entre sombras, alzando los brazos como un condenado. La casa siempre reclama lo suyo, balbuceó. Yo solo obedecí. Cállate, rugí. No volverás a tocarlo. Mis palabras resonaron, y por primera vez, las sombras retrocedieron. Pero al mismo tiempo, Samuel gimió, llevándose las manos al pecho, como si aquella fuerza oscura estuviera atada a él. Corrí hacia él, lo abracé con desesperación. Mi cuerpo temblaba, y el suyo era frío como el mármol. Samuel, escucha, susurré entre lágrimas. No eres de ellos. Eres mío. Eres mi hermano. Yo no te dejaré. Él alzó la mirada hacia mí, y por un instante, vi la chispa de aquel niño de 12 años que corría por la playa, que reía conmigo en los veranos eternos. Una chispa de vida. Hermana, balbuceó. Si me sacas de aquí, la casa vendrá por ti. Un silencio sepulcral llenó la sala. Yo lo sabía. En mi interior lo supe desde el momento en que crucé la puerta oculta. Si lo arrancaba de ese lugar, el precio sería yo. Mis lágrimas rodaron sin freno. El temblor de la tierra se intensificó, el mar rugió con más fuerza allá afuera, como si todo el acantilado estuviera a punto de ceder. Respiré hondo, sosteniéndolo contra mí, y dije con una calma que no sentía. Entonces que venga. Pero no volverás a estar solo. El estruendo fue inmediato. Las paredes estallaron en grietas, los símbolos ardieron como brasas, y la figura de mi padre gritó con un sonido inhumano, desintegrándose en polvo oscuro. Las sombras chillaron como bestias heridas, abalanzándose sobre nosotros. Y en medio de ese caos, el niño que sostenía en mis brazos empezó a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de luz. Una luz que no provenía de mi linterna, sino de él mismo. La oscuridad rugió con furia. La casa parecía clamar, como si cada piedra gritara mi nombre, reclamándome. Yo cerré los ojos y lo apreté más fuerte. Estoy aquí, Samuel. No voy a soltarte. El rugido de la casa era ensordecedor. Cada piedra, cada clavo, cada tabla de madera gemía como un animal herido que no quería soltar su presa. Las sombras se agitaban en torno a nosotros, feroces, alargándose como si fueran lanzas negras listas para atravesarnos. Yo abrazaba a Samuel con todas mis fuerzas. Podía sentir su pequeño cuerpo estremecerse, su piel helada, pero también aquella luz que nacía de su interior, una luz que quemaba, que me cegaba, que me hacía temblar. No me dejes, hermana, susurró con un hilo de voz. Nunca, le respondí. Nunca más estarás solo. Entonces, la voz de la casa me envolvió. No era una voz humana, ni siquiera algo que pudiera describirse con palabras. Era un murmullo múltiple, como si miles de gargantas gritaran al unísono desde las profundidades del acantilado. Asterisco, él es nuestro. Devuélvelo o tomaré tu lugar. Asterisco. Mis rodillas cedieron. Sentí como mi pecho se apretaba, como si una garra invisible se clavara en mi corazón. La linterna se apagó. Todo quedó en penumbras, salvo por esa luz que brotaba de Samuel. No, jadeé. No es de ustedes. Es mío. El suelo se abrió bajo mis pies. Vi un abismo infinito, un pozo oscuro que parecía latir como un corazón monstruoso. Las sombras intentaban arrastrarlo hacia allí. Lo jalaban de los brazos, de los tobillos, como perros hambrientos. Lo sostuve con una fuerza desesperada. No se lo llevarán. No mientras yo respire. El dolor se multiplicó. Era como si clavos ardientes atravesaran mi cuerpo. El aire faltaba, mis huesos crujían bajo la presión invisible. Y entonces entendí, la casa hablaba en serio. Si quería salvarlo, debía entregarme yo. Samuel lo comprendió también. Lo vi en sus ojos. No, hermana, lloró. No lo hagas. Escúchame, le dije, acariciando su rostro con manos temblorosas. Te he buscado toda mi vida. No importa lo que me pase a mí, lo único que quiero es que vivas, que seas libre, que no vuelvas a estar atrapado en la oscuridad. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Mis palabras se quebraban, pero mi decisión estaba firme. Si la casa quiere un alma, que se quede con la mía. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que me dejó sin aliento. Las sombras se detuvieron, expectantes. El abismo bajo mis pies ardió con un resplandor carmesí. Y entonces, lo sentí. Una fuerza arrancándome desde dentro, como si mi propia esencia fuera desgajada de mi cuerpo. Me estremecí, solté un grito que no era humano. Samuel me abrazó con desesperación. No, hermana, no.
La luz en él creció hasta iluminar toda la sala. Las sombras chillaron, retrocediendo, pero al mismo tiempo esa luz me desgarraba. Supe que era la vida que me estaba abandonando. En medio de ese dolor, vi una última imagen, la de mi madre sonriéndome, extendiendo los brazos desde algún lugar más allá de la penumbra. Y junto a ella, la figura de un Samuel niño, puro, libre, corriendo hacia la playa. Pero este Samuel, el que sostenía ahora, empezó a cambiar. Su rostro se llenó de color, sus ojos brillaron como cuando era niño de verdad. Las cadenas invisibles que lo ataban se rompieron, una tras otra, con un estruendo como de cristales haciéndose polvo. Las sombras rugieron, furiosas. El acantilado entero se sacudió. La casa gimió con un estrépito final, como un monstruo herido que se derrumba sobre sí mismo. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Sentía que flotaba, que mi cuerpo se volvía cada vez más ligero. Samuel me tomó las manos, llorando. «No te vayas, por favor, no me dejes». Le sonreí débilmente, acariciando sus dedos con lo último de mi fuerza. «No te dejo, siempre estaré contigo. En cada ola del mar, en cada rayo de sol. Vívelo todo, Samuel, vívelo por los dos». La luz me envolvió. El frío desapareció. Y, en un instante, ya no sentí el peso de la casa, ni el rugido de las sombras, ni el temblor de la tierra. Solo paz. Lo último que escuché fue la voz de mi hermano, ahora viva, ahora fuerte, gritando mi nombre desde lo alto de la escalinata derrumbada. Después, silencio. Y en ese silencio, mi alma comprendió que había roto el pacto. La casa había caído. Y Samuel estaba libre.